Muy bien, vamos a abrir la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, verso 21 en adelante. Dice así: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentárselo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominas. Bueno, esta es la infancia de Jesús, que aquí vemos el relato de Lucas. Si bien en la palabra de Dios no hay gran abundancia de detalle de su infancia, bueno, en los evangelios vemos lo que necesitamos saber de los años que transcurrieron entre el nacimiento y el bautismo de Jesús. Su niñez y su crecimiento hacia madurez, su trabajo junto al Padre, como carpintero, y el testimonio que da Juan el Bautista cuando lo bautiza, su rupí, que marca el comienzo del ministerio público. Lucas es el que más información registra de la infancia. Y se refiere a 3 sucesos, 3 cosas que fueron hechas a Jesús mientras todavía era bebé. En primer lugar, Jesús fue circuncidado a los 8 días de edad. La circuncisión había sido dada a Abraham unos 2000 años antes, como señal del pacto que Dios había establecido con él y sus descendientes. Este acto hacía de Jesús un verdadero hijo de Abraham. Este pacto está en Génesis 17:12. También se puede ver en Levítico 12:3. Esta es la circuncisión. En segundo lugar, le pusieron el nombre Jesús, que significa Salvador. Tanto Mateo como Lucas mencionan que antes de que naciera un ángel había instruido a José y a María que debían ponerle ese nombre. Esto está en Mateo 1:21 y en Lucas 1:31. Esto indicaba que venía en una misión de rescate. Si es el Salvador, venía a salvarnos. Y en tercer lugar, Jesús fue presentado al Señor en el templo de Jerusalén. En esta visita se superpusieron 2 rituales del Antiguo Testamento, uno referido a la madre y otro referido al niño. Una vez que se habían cumplido 40 días de la exclusión ceremonial, José y María ofrecieron los sacrificios requeridos. Por lo general, este sacrificio era un cordero para ser quemado y una paloma como ofrenda por el pecado. Pero José y María se acogieron a la concesión que se hacía a los pobres y presentaron 2 palomas. Además, desde los tiempos del Éxodo, los primogénicos varones pertenecían a Dios, aunque podían ser redimidos. Esto está en Éxodo 13:2. Y una vez redimidos, podían ser voluntariamente presentados a Dios para servirle. Todos estos sucesos tenían relación con su misión en el mundo. La circuncisión lo definía como miembro auténtico del pueblo del pacto que pertenecía a Dios. Su nombre lo proclamaba que había sido enviado del cielo como Salvador de los pecadores, y su presentación a Dios indicaba que estaba dedicado al servicio a Dios y dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Esto es lo que nos relata el Evangelio, y, como decía antes, está más claramente explicado en el Evangelio de Lucas. Interesante pensar que nuestro Señor y Salvador
para esta presentación en el cielo, en el templo, tiene que recurrir o hacer recurso a la pobreza y presentar solo las 2 palomas. ¿Sí? Este es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, el Salvador del mundo. ¿Sí? No tuvo para la familia, para el cordero que se acostumbraba. Y por eso ellos presentan esas 2 palomas. Esa es la vida de nuestro Señor, las cosas que tuvo y no tuvo, ¿sí? Ante este, gran ministerio, ¿sí?, que hace para salvarnos y darnos la vida eterna. Nuestro Señor y Salvador tuvo que hacer esa presentación, los padres, ¿sí?, solamente con las palomas, porque eran pobres, no tenían para más. ¿Sí? Ahora, ese es el amor de Dios por cada uno de nosotros, que aún siendo pecadores, envió a su Hijo Jesucristo Dios para que nos dice salvación y vida eterna. ¿Sí? Viviendo con todas las carencias que vivía la mayoría de la gente, porque también eso es cierto, tenemos que saberlo. ¿Sí? No es que todo el mundo tenía corderos en abundancia para ofrecer en sacrificio. Había machos que no lo tenían. Y Jesús y la familia de Jesús era uno de ellos. ¿Sí? Alabamos a Dios y le agradecemos por mostrarnos ese amor tan grande y darnos esa salvación inmerecida, ¿sí?, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, vivir como un hombre, ¿sí?, y morir para darnos entonces sí la salvación y la vida eterna. Que Dios les bendiga.